Muy buenos días a todos y a todas que están presentes. Hoy día iniciamos la segunda jornada, la tercera en realidad, si consideramos la inauguración que fue acá el día miércoles al atardecer, donde se presentaron los invitados extranjeros y leyeron, los conocimos, hablamos con ellos. Hoy día tenemos entonces la tercera, ¿no? Uno, dos, claro, tres. No somos matemáticos, perdón, pero aquí estamos en la escuela de ingeniería y tengo que saber contar. 3 días, sí. Bueno, bienvenido todos. Veo que hay gente interesada en la literatura fantástica y la literatura negra. Eso es una muy buena noticia para nosotros, quienes estamos, la verdad, produciendo, imaginando, creando, recreando mundos distintos al nuestro. Le voy a dar la bienvenida a los invitados. Vamos a presentarlos de manera genérica y luego de manera individual. Está Fabián Cortés, ¿no es cierto? Está Ana María Chuda, que viene nuestra invitada internacional. Ignacio Fritz, Sergio Amira y Lina Meruane, que está acá en la pantalla, ¿verdad? Bienvenida también. Ok. Y quien les habla, Max Valdés, de la Corporación Letras de Chile. Bueno, como el tiempo es importante dosificarlo, voy a presentar a Fabián, que nos va a leer primero que nada un microcuento publicado en un relato, una antología de microcuentos fantástico y un breve relato a continuación. Fabián nace en Santiago el año 1965, casado, tres hijas, novelista, cuentista de lo fantástico. Es miembro asesor del Directorio de Letras de Chile, forma parte del equipo editorial de la editorial online LDP Magazine, es miembro fundador de la Asociación de Literatura, de Ciencia Ficción y Fantástica chilena llamada ALCIF. Sus novelas publicadas son las siguientes: Los Peregrinos, por Simplemente Editor, el año 2012, Requiem para Taínos, Puerta de Escape, el 2015, Portales los Dioses, por Triada, el 2018, Terranova, por Sietz, el año 2020, Semilla del Caos, 2020, Los Peregrinos, una edición aniversario, el 2022, y eso. Sus cuentos han sido incluidos en muchas antologías, en microcuentos fantásticos chilenos, mundos, antología de ciencia ficción, fantasía, terror, poliedro, ciencia ficción en tiempo de pandemia, Brevirus, antología de cuentos chileno que hizo Letras de Chile del 2022, antología de microcuentos Tigres para Juan, y me falta el aire para decir cuánto diablos has publicado, ¿ah? En antología sobre todo, ¿no? Bueno, dada la edad, ¿no? Naciste en 1965 ya, se supone que trabajas todos los días escribiendo, así que tiene que haber producción. Bueno, te presenté, puedes proceder a leer entonces. Bien, muy buenos días. Es un agrado para mí. Voy a leer un cuento titulado La Seducción, que forma parte de esta antología que sacó de Chile a través de Simplemente Editores, que se llama Microcuentos Fantásticos Chile. Y dice así: el hombre observa con mirada ansiosa a la morena de ojos pardos, que ya sonríe, ya se gana, se encanta, es atractiva. Su escote generoso, su espalda desprendida le regalan vista de un paisaje más que apetecible, con los firmes que esconden celosos sus deseadas humedades. Ella echa mano de todas sus artes, como una hembra en celo atrayendo al macho para la copula. Él duda ante tanto acicalamiento y finalmente sucumbe presa de una boca que sabe a frutos tiernos. Se entrega a la doctrina del deseo, masajeando cada sinuosidad, deleitándose con la calidez y magnetismo de aquel cuerpo de mujer. Él avanza como un conquistador sobre tierras vírgenes. Pobrecita, no sabe lo que te espera. Piensa en su mente para ideas que hablan de perfección. La mujer le dice cosas al oído y lo distrae. Él se estremece con sus susurros. Entonces percibe la humedad de su lengua mojándole el cuello. Cierra los ojos extasiado y entonces esos aguijonazos le perforan la carne. Trata de zafarse, pero esos brazos de frágil apariencia tienen una fuerza descomunal. Su musculatura y talla son inútiles ante aquel poderío de lo deslega. El dolor es intenso. Siente que la vida le es arrebatada. Grita de frío y la vista se le nubla. Este es un cuento que fue publicado en la antología del cuento chileno reciente, en el año 2022, y que el agrado de avisar que fue convertido en un radioteatro que va a salir al aire mañana sábado en una radio de la Universidad de Chile. Se llama El Discurso, a propósito de que estamos en esta aula de una universidad, y se los voy a leer ahora. Dice: había expectación entre los alumnos congregados en el auditorio. Esperaban la oratoria que ofrecería el profesor Ulises Garmendia.
una eminencia en robótica e inteligencia artificial. Su trabajo estaba presente en diversas revistas científicas y además editó un par de libros en relación al tema. Postulaba al Premio Nobel de Física por su contribución al desarrollo de protocolos para generar respuestas emocionales en cyborgs de última generación. El célebre científico cursó sus estudios superiores en esa misma universidad y ahora ofrecería una charla a los jóvenes que se iniciaban en la rama de la robótica. Muchos de ellos ya tenían preparadas sus preguntas para planteárselas durante el foro. El hombre, un tipo canoso y con textura delgada, permanecía de pie frente a la audiencia, mudo, pensativo. No era fácil precisar si estaba nervioso o solo le brindaba a su inminente discurso una cuota de dramatismo. ¿Qué significa humano? Dijo de pronto, con voz aguda y bien entonada. ¿Qué es lo que define al ser humano? Insistió. Y su pregunta causó confusión entre los presentes, porque su tema no era la conducta humana. Los jóvenes se miraron entre ellos. Otros susurraron posibles respuestas, pero al final nadie se atrevió a decir nada. ¿Es acaso el raciocinio? Prosiguió. ¿La espiritualidad? ¿Las emociones? ¿O tal vez la suma armónica de todos estos factores? Hubo otro instante de silencio que solo el orador interrumpió. En sus caras veo la incertidumbre. Exclamó. Estoy seguro de que muchos de ustedes esperaban que hablase de mis investigaciones. Parece lo lógico en una cita como esta. Pero han de saber que darle emociones a una máquina va mucho más allá de crear sofisticadas secuencias de instrucciones asimovianas. No, para lograrlo se debe primero comprender el comportamiento humano, sus emociones, sus impulsos. Solo así podremos replicarlas de manera adecuada. El hombre caminó parsimonioso por el escenario. Sus movimientos eran seguidos por los presentes y no faltó quien reparara en esa actitud tan reflexiva suya. Parecía un actor caracterizando a un personaje de Shakespeare. El objetivo de la robótica, continuó, es hacer la convivencia entre hombres y máquinas una armoniosa interacción que haga más tolerable la presencia de los cyborgs entre las personas. No es una tarea fácil. Las emociones son una caja negra, difícil de decodificar, y debemos hacerlo bien si queremos que la futura generación de cyborgs replique ese comportamiento. La naturaleza humana no es estática ni finita. Cambia al mismo tiempo que lo hacen las condiciones de vida. El entorno puede influir en los actos de cada individuo y, según sean sus capacidades, generará una respuesta emocional positiva o negativa. Analicemos el caso de un homicida. ¿Qué lo lleva a cometer un acto tan vil como el de quitarle la vida a otro ser? ¿La necesidad, el odio, la sed de venganza, un instinto de superioridad, las presiones de la vida diaria? ¿Cuál es el factor que gatilla un impulso tan violento y radical como el de matar? Hubo quienes fruncieron el ceño ante estos cuestionamientos, pues nos creían lejanos a la esencia de la robótica, entrándose decepcionados. He tratado de comprender tales actos y para ello he debido experimentar, porque el ensayo nos brinda la claridad en el estudio de las emociones, para asimilarlas de buena forma. Créanme que fue interesante y revelador. Experimentar, asimilarlas. Las preguntas que se repitieron entre los asistentes. Aquellas palabras parecían no tener sentido. Definitivamente el científico se había salido de contexto en su oratoria, o tal vez su estudio era mucho más evolucionado de lo que ellos suponían. Sea como fuere, la charla estaba tomando matices extraños. Resulta enriquecedor ver las emociones fluir en forma natural, como el miedo, por ejemplo. En ese instante, el científico extrajo un arma del bolsillo interno de su chaqueta y la apuntó hacia una de las estudiantes de primera fila. La muchacha abrió los ojos y palideció al verse amenazada. Los presentes se sobresaltaron ante el inesperado actuar del profesor. Dime, pequeña, ¿sientes miedo de morir? Le preguntó. Y ella solo asintió con un nervioso movimiento de cabeza. Por su parte, los directivos de la facultad se rieron como impulsados por un poderoso resort. Tenían la intención de detener este inusual experimento, aunque dudaron, pues no supieron a qué atenerse frente a un sujeto armado. Ajeno a estas cavilaciones, el hombre de ciencias continuaba con su alocución. Quizás intimidar a otros no es tan relevante como amenazar la propia existencia. Al decir esto, se llevó el revólver al 100. Hubo exclamaciones de pavor entre los presentes ante el comportamiento del académico. Nadie podía entender qué le motivaba a actuar de esta manera. ¿Puede un ser humano atentar contra su vida? Él prosiguió, aún sabiendo que la muerte es un estado terminal que la condiciona. En ese preciso instante, 3 policías ingresaron al aula magna y apuntaron su revólver hacia el conferencista. Baje el arma, espetó el oficial que encabezaba a los uniformados. Está usted arrestado por el asesinato del profesor Ulises Garmendia, agregó, desconcertando a los presentes. Él es el profesor Garmendia, corrigió el decano de la facultad. No, no lo es.
recalcó el recién llegado. Encontramos su cuerpo en la sala de estudio de su casa. Alguien le disparó en la cabeza. Este sujeto es un impostor. Pero el aludido lo ignoraba y persistía en su delirio. ¿Qué hay más allá de la muerte? Se preguntó a sí mismo. Y esas fueron sus últimas palabras. Acto seguido, se desarrojó un tiro en la sien y la detonación retumbó en la sala. Su cuerpo cayó sobre la tarima ante la mirada atónita de la concurrencia. La impresión que causó este fatídico suceso no dejó indiferente a nadie. Al acercarse el cuerpo sin vida del impostor, el decano de la facultad quedó estupefacto. Es un cyborg, exclamó con todas las partes ensangrentada de lo que parecía ser un sofisticado cerebro artificial. Bajo el cuero cabelludo asomaba tímidamente un endoesqueleto metálico con una perforación en el cráneo. Logró construir un replicante de sí mismo que algunos de nosotros nos percatamos, añadió sin salir del asombro. Al revisar sus notas y archivos, el profesor descubrimos que trabajaba en un prototipo hecho a su imagen y semejanza. En él había insertado su avanzado protocolo de comportamiento emocional, explicó el policía. No sabemos qué pasó, pero claramente algo no salió bien. Se quedó mirando el cuerpo del impostor. Parecía esperar algún comentario del facultativo. Dígame, señor, ¿puede morir un cyborg? El decano no respondió. Su mente parecía divagar buscando la respuesta en un punto distante. Muchas gracias. Muchas gracias, Fabián, muy amable. Luego conversaremos sobre el relato de Fabián, por si alguno quiere tomar nota en el intertanto. Vamos a pasar ahora a Ana María Chua, ¿no es cierto? Ella nació en Buenos Aires el año 1951, publicó en 1967 su primer libro llamado El Sol y yo, poemas. En 1980 su novela Soy paciente obtuvo el premio Losada. Otras novelas son Los aromas de Laurita, que fue llevada al cine, El libro de los recuerdos, que ganó la beca Guggenheim, La muerte como efecto secundario, que fue premio Ciudad de Buenos Aires en novela y premio Club de los 13, El peso de la tentación y La última hija. En el 2009, sus primeros cuatro libros de cuentos se publicaron reunidos con el título Que tengas una vida interesante. En 2014 obtuvo los premios Conex de Platino, el Premio Nacional de Cuento y Relato y Premio Esteban Echeverría. El 2015 recibió el Premio Trayectoria de la Asociación de Artistas Premiados y el 2016 el Premio Democracia. También recibió varios premios nacionales e internacionales por su producción infantil, juvenil, muy difundida en América Latina y España. Parte de su obra ha sido traducida a 15 idiomas. En 2016 fue otorgado en México el primer premio internacional Juan José Arriola de minificción. Sus primeros 5 libros en el género son La Sueñera, Casa de Geishas, Botánica del Caos, Temporada de Fantasmas y Fenómenos de Circo. Con una parte de Fenómenos se publicaron reunidos en Cazadores de Letras en Madrid, y los 5 completos se publicaron en todos los universos posibles en Buenos Aires. Su último libro de microrelatos se llama La Guerra y fue publicado en 2019 en Buenos Aires y al mismo tiempo en Madrid. También publicó el ensayo Cómo escribir un microrelato. Sus últimos cuentos fueron publicados como Sirena de Río el 2022 y en 2024 acaba de publicar el libro de poemas No son haikus. Adelante, Ana María. Bueno, bueno, muchas gracias por la invitación, encantada de estar aquí charlando con ustedes. Eh, Veo que por las lecturas digamos, engloba la ciencia ficción, está englobada en la fantasía, lo que me parece muy bien. Por otro lado, yo veo una distinción fuerte entre una cosa y la otra, ¿no? Los relatos de fantasía son relatos de lo imposible, los de ciencia ficción son relatos de lo altamente improbable. Y bueno, voy a empezar a leer algunos microrelatos que tienen que ver de distintas maneras con la literatura fantástica. Filtro de amor. Para hacerse querer, machacar en un mortero de plomo 10 ojos de murciélago y una cabeza de mamba fresca, de reducirlos a una pasta. Incorporar lentamente 15 dientes de ajo crudo y disolver en benzina. Cuando la persona amada beba este filtro, le crecerá de inmediato el labio superior hasta colgar por debajo de la barbilla.
Sus ojos perderán color, adquiriendo un aspecto protuberante. La nariz se le achatará a la manera de los cerdos. La columna vertebral combada formará una joroba. Las articulaciones de las manos le quedarán rígidas y deformes. Se le ennegrecerán los dientes y se enamorará perdidamente de usted. El que acecha. Mi espada hiende el aire. La herida se cuaja de goterones sangrientos. He acertado por fin en el cuerpo del que acecha, enorme, del otro lado de la realidad. ¿Es la música de su muerte este vago rugido estertoroso, esta respiración gigante? ¿O es el aire mismo el que partido en dos agoniza? Asoma por el tajo la hoja de otra duda, de otra espada. Amores entre Guardián y Casuarina. Plaza pública. Guardián enamorado de Casuarina, secretamente, incluso para sí mismo. Recorte del presupuesto municipal. Guardián trasladado a tareas de oficina. Casuarina languidece. Guardián languidece. Patéticos encuentros nocturnos. Con el correr de los días, Casuarina transformada en palo borracho. Murmuraciones en el barrio. Una noche, trágico parto prematuro. Vástago discretamente enterrado. Previsible crecimiento in situ de una planta desclasada y rebelde que se niega a permanecer atada en sus raíces, pero tampoco quiere estudiar y bebe desordenadamente cerveza sentada en el cordón de la vereda. Doncella y unicornio. Hay quienes suponen agotado el tema del unicornio y la doncella por extinción de ambas especies. Sin embargo, el diario de hoy publica la fotografía de un caballo con un manchón sanguinolento sobre la frente. El animal asegura haber sido, hasta pocas horas antes de la toma, una auténtica doncella. Gracias, Ana María. Muy gentil. Gracias. Bueno, Lina, vamos contigo, ¿te parece? Para que nos escuchas bien, ¿no? Sí, hola, escucho muy bien. Hola Max y hola queridos compañeros. Perdón por no presentarme, pero se me presentó, valga la redundancia, una pequeña emergencia. Así que no lograba llegar. Pero bueno, ahora les voy a leer la mitad de un cuento de un libro que se llama Avidez, que está publicado en Chile por editorial Páginas de Espuma. Y es un compilatorio de cuentos de más o menos 30 años, 30 años de Lina, cuentos. dame un segundo, Lina. Me disculpa, te tengo que decir dos Ah, cosas. Primero, tu voz se escucha aquí muy potente, ya, así que va a ser la mejor oratoria, la mejor que Ay, escuchemos. Y lo segundo que te tengo que presentar, porque aquí hay muchos alumnos de pensé que la me estabas dando la universidad. palabra, perdón. Como estoy ando medio apurada, entonces me puse Ya, nerviosa. sí, Ya, dale por nomás. la precipitación. Oye, Sí. la sala está llena acá, hay alumnos, hay colaboradores, hay colegas escritores, está muy, muy, muy estupendo acá en este momento, ¿no? Bueno, y quieren saber sobre tu vida, ¿no? Voy a resumir un poco quién eres, yo te conozco mucho, tú también, nos conoces a muchos escritores, pero bueno, Lina Merona es escritora y doctora en literatura. Su obra de ficción incluye dos colecciones de relatos, que son Las Infantas y Avidez, y cinco novelas, Póstuma, Cercada, Fruta Podrida, Sangre en el Ojo y Sistema Nervioso. Todas aquellas han sido traducidas a 12 lenguas. Entre sus libros de no ficción se cuentan dos ensayos del cuerpo. Uno se llama Viajes Virales y el siguiente se llama Zona Ciega. Dos ensayos feministas. Uno se llama Contra los hijos y Coloquio de las Quiltras. El ensayo personal Palestina en pedazos, que es una versión ampliada de su anterior Volverse Palestina,
que fue premio al Instituto Chileno Árabe de Cultura el 2015, y el ensayo lírico Palestina, por ejemplo. Sus textos ensayísticos más breves están reunidos en Ensayo General y Tantos Frentes. Ha incursionado en la dramaturgia con una adaptación teatral llamada Un lugar donde caerse muerta y una obra dramática, Esa cosa animal. Su obra ha sido reconocida con los premios Iberoamericano de Letras José Donoso acá en Chile el año 2023, Metrópolis Azul en Canadá el año 2023, 2023 sí, también, Cálamo en España en 2016 y Sor Juana Inés de la Cruz en México el año 2012. Agregamos además el premio Anna Segers en Alemania en 2011 y ha obtenido becas de escritura en la Fundación Guggenheim en Estados Unidos el 2004, la NEA también en Estados Unidos el 2010 y la DAP en Alemania el 2017. Finalmente, la beca Casa 100 años de soledad en México el 2021, entre otros, ¿no? Hoy creo que enseñas escritura creativa en la Universidad de Nueva York en Estados Unidos, ¿no? Hay muchas cosas que decir de ti, pero mejor dinos tú qué escribes para conocerte mejor. Adelante, ahora sí. Bueno, Max, muchas gracias y perdón que me precipité. Entendí que me estabas presentando, que ya esto ya era una entrada a la lectura. Bueno, como les decía, uno de mis libros de cuentos es Avidez, es una compilación de cuentos escritos a lo largo de 30 años, pero entre esos cuentos hay uno que escribí especialmente para la edición de Páginas de Espuma, que es una editorial española que publica en Chile. Y les voy a leer la primera mitad de ese cuento para no alargar, porque bueno, somos muchos y quiero que dejemos tiempo, por supuesto, para la conversación. Entonces, si me dan un segundito, busco el texto que está aquí. Este cuento se llama Reptil. Dicen que desde la incubadora emití un siseo que inquietó a la enfermera. Dicen que al intentar sacarme sintió el frío de una lengua prensil atrapando uno de sus dedos. Dicen que llegó asustada a la habitación donde debía entregarme. Rugosa y paticorta, yo había reptado hasta el cuello bordado de su delantal y arrancado un trocito de tela. Dicen que mi madre no quiso amamantarme. Mi lengua le gastaba el pezón. Eso dicen, que yo la hacía sangrar, que la dejaba malherida, que la lija en mi boca agrietaba y deshacía los chupetes de goma. Dicen tantas cosas, mi madre, mi otra madre, que todo era efecto de la radiación a la que habíamos sido expuestas, ellas y yo, que no éramos las únicas, que había otros niños sorprendentes, otras niñas raras que no se curaban de su rareza. Dicen, por aclarar, que yo no era una niña hambrienta, era otra cosa la mía. Era que mi lengua se activaba ante el más mínimo roce con otra piel, con fundas, mantas, bolsas de plástico o la cáscara de un huevo, o ante la cercanía de un juguete cualquiera, un trencito metálico, una muñeca, un osito de peluche que también destruiría con mi lengua. Dicen mis madres que a los 12 yo había pulido uno a uno los muebles de mi habitación. Desnudé mi cama de su pintura blanca y el secreter de su oscuro barniz, pero me abstuve, obediente, de las escaleras que tenía prohibidas. Pronto descubrí que las madres, perdón, pronto descubrí que las maderas no sabían todas igual. Eran blandas y sabrosas las molduras de cedro, en tanto el roble de la estantería era desolador. Aprendí a vomitar los aglomerados que mi saliva degradaba, porque la cola irritaba mis papilas. Dicen que no trataron los males que mi lengua cogía en su impetuoso recorrido, a ver si espabilaba y me portaba como niña, porque mi conducta estaba lejos de ser humana, dicen, levantando las cejas, una, tosiendo secamente la otra. Y no, no me mandarían a la escuela mientras yo me las diera de reptil. Pero yo quería tanto salir de esa casa de persianas bajas a la que nunca venía nadie de visita.
Quería tanto ir a la escuela en días de sol, reposar sobre una piedra con otras niñas alrededor. Eso me decía sin decirlo, escuchándolas debatir, que si prometía no arremeter contra los pupitres, que si me dejaría tentar por la pizarra, que si nos denunciarían por las sillas cojas que causaban accidentes, que si sembraría el terror en la sala de clases. Una empezaba susurrando su pregunta y la otra terminaba levantando la voz. Dicen asimismo que si reprendían mis modos reptilianos, yo corría hacia mi pieza y me tiraba sobre el colchón raído y las sábanas rajadas que ellas ya no remendaban, y me entregaba a un berrinche que ellas no atendían. Sospechaban que quería obligarlas a arrastrarse y pedir perdón. Dicen que una vez lloré por horas hasta sucumbir a una fiebre que me quemó el rostro e hizo arder mis orejas, y que en vez de dormirme derrotada por la temperatura, vi la forma de vengarme de ellas. Áspera y enhiesta, mi lengua insomne se levantó hacia la fresca pared de las horas nocturnas y halló el borde de papel aflojado por la lluvia. Se introdujo ahí, salivando, profusa y fue descascarando la pared, descubriendo las escamas del empapelado anterior. Era papel sobre papel lo que fue pelando mi lengua hasta acariciar la piel del muro, su calcio primitivo. Dicen que desesperaron al encontrar las paredes desnudas a la mañana siguiente, que sintieron un odioso desasosiego al verme dormida pero sonriendo, los labios colorados, cuarteados por la destrucción. Dicen que en el más atroz de los silencios levantaron las pilas de papel como si fueran la membrana de una serpiente y barrieron las migas del pegamento y luego enderezaron, sujeto todavía al clavito de la pared, el opacado óvalo del espejo. Y dicen que salieron al jardín y discutieron qué hacer. Gracias. Gracias, Alina. Muy gentil, muchas gracias, ¿ya? Muy bien. Eh, la sala sigue llena para tu, a ver, ¿ah? Ya no hay cupo, parece. La gente que entre va a tener que estar de pie, lo cual es una muy buena noticia, dado que este evento ha significado un montón de trabajo para todas Letras de Chile, ha significado un montón de preparación que han hecho los colaboradores, así que una buena noticia, además que tengamos lecturas tan inmensamente interesantes, ¿ya? Así que a todos, gracias. Bueno, ahora presento a Ignacio Fritz. Nació en Santiago el año 1979 y no está acá. Sí. Es licenciado en Comunicación Social y periodista de la UNIAC, con estudio inconcluso en Literatura y en Derecho. Ostenta un diplomado en Escritura Creativa en la UDP y en la actualidad cursa un magíster en Estudios Humanísticos en la Universidad de San Sebastián, ¿no? Finalista del extinguido concurso de cuentos de la revista Paula del 2004 y ganador del Premio de Unión Latina del 2006. A los 23 años publicó El Desquiciado, libro de cuentos esquizoides, con una reedición el año 2002 y otra el año 2019. Y su última obra es la breve novela negra y díptica Terrorismo Marxista, publicada en 2023 por Vicio de Impune Editores. Ha colaborado en más de una docena de antologías, tanto nacionales como internacionales, y publicado en medios como El Mercurio, La Segunda, La Nación, El Ciudadano, The Clinic, Lubina, Posta, Trazas Negras y finalmente La Gata de Colette. Ignacio, adelante. Muchas gracias por haberme invitado. Yo me siento halagado de estar presente aquí. Eh, bueno, en cierta forma yo he tratado de cultivar distintos géneros. Tengo hasta una novela de zombies y el género fantástico el que se me da más fácil, por decirlo de alguna forma. Eh, y por otro lado, el año pasado publiqué una novela que se llama Terrorismo Marxista, que salió en la editorial Vicio Impune, y básicamente es un mix de literatura negra con literatura fantástica y otras hierbas en el fondo. Eh, por ejemplo,
también es una novela collage, porque aparecen personajes que, que pertenecieron a la historia de Chile, e incluso con esa idea del collage intercalo frases de los personajes que tienen relación con esta novela, porque se trata básicamente de una visión de dos caras de lo que sucedió con el atentado a Pinochet del año 86. Entonces hay una visión entre dos esbirros, dos delincuentes que trabajan para el régimen, entre comillas, aunque nunca se explicita, y otro sobre una víctima. Entonces, pero ambos no dejan títere con cabeza, o sea, no están ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro, o sea, están, en cierta forma son mercenarios, en el fondo. Y por ser mercenarios también son víctimas de lo que plantean. Pero no hay un partidismo entre ellos. Solamente están a lo que venga, son sujetos eh, psicópatas en el fondo. ¿Y podríamos conocer sus voces, por ejemplo? Sí, por ejemplo, acá tenemos una voz que es la de Augusto Pinochet Ugarte. Y esto, el contexto es lo que sucedió después, la noche después del golpe, perdón, del atentado. Y acá dice, Augusto Pinochet Ugarte, esto prueba que el terrorismo es serio, que es más grave de lo que están hablando, que es más serio de lo que están hablando, y que ya está bueno que los señores políticos se den cuenta de que estamos en una guerra entre el marxismo y la democracia, o el caos o la democracia. Y entre paréntesis pongo, minutos después del atentado, entrevistado por un reportero del canal Insomnio. Obviamente no fue el canal Insomnio, fue el canal 13, tengo entendido. Pero yo tengo un canal, yo inventé un canal que generalmente en mi narrativa yo utilizo una marca de cigarrillos que se llama Blackhead, y también tengo un canal de televisión que se llama Insomnio, pero bueno. Eh, por ejemplo, acá, lo otro que juega harto con el flashback la novela, porque a veces puede que temporalmente no es lineal. Es un estilo narrativo de contrapunto, tengo entendido. Por ejemplo, el párrafo 6. Al pie de la letra, los oráculos actuales no los explican. El terrorismo de izquierda tiene sus raíces en la violencia anarquista del siglo XIX y principios del siglo XX, y se acentuó durante la Guerra Fría. El terrorismo de izquierda moderno se desarrolló en el contexto de los disturbios políticos de 1968. En Europa Occidental, los grupos notables incluían la facción del Ejército Rojo, RAF, de Alemania Oriental, las Brigadas Rojas de Italia, la Acción Directa, AD, de Francia y el Communist Combatant Self. Disculpe, no sé inglés, así que no me he dedicado Pero bueno, básicamente también tiene un hilo conductor, una historia, pero es como una novela college, eso básicamente. Por eso yo instalo a veces letras de canciones, bueno, obviamente con las comillas de turno y diciendo de dónde es la fuente. Pero tiene partes bastante carnaza, por decirlo de alguna forma, bastante dura. Por ejemplo, aquí hay un diálogo. Están torturando a uno de los personajes y dice, voy a fundirte el culo al estilo medieval. Volvió Araya uno, fuerte y golpeado. Entonces, básicamente hice una novela enmarcada en esa época, eh, con mucha ficción, mucha realidad y muy desquiciada en cierta forma. Y yo creo que ese puede que, no sé si funciona, eso lo dirán los lectores, pero yo cada vez que estoy escribiendo doy lo que más tengo. O sea, no, me cuesta harto escribir, me cuesta harto, tengo una relación de amor y odio con la literatura, a veces me gusta, a veces me la odio, a veces quedo con dolor de cabeza después de una jornada de trabajo. Y eso, de hecho, el terrorismo marxista básicamente es eso, o sea, no dejo títere con cabeza, no hay un partidismo. Eh, Ok. Hay una crítica social, obviamente, realmente pero bueno, Ok. Bien. Bueno, luego esas preguntas podríamos sí, profundizar un poco más en lo que estás diciendo, ¿no? Porque realmente es como una novela experimental, ¿no? Juega con la distopía, juega con dos niveles distintos sí, de realidad, que siga con una confusión de los torturadores. Es una novela realmente, como tú has nombrado, bastante esquizoide, digamos. sí. Ok,
Dicho sea de paso, mi primer libro se llamaba Esquizoide, con K. Es un libro de cuentos muy en el estilo X, bastante hiperbólico, bastante exagerado, muy relacionado con el cine de Tarantino, el cine de Sam Peckinpah, ¿no? Ok, Eh, perfecto. En honor al tiempo, para que puedan hacer preguntas todos los jóvenes que están acá, vamos a presentar ahora a nuestro último lector, que es Sergio Amira. Nació en Viña del Mar el año 75, perdón, y es escritor y pintor. Tras obtener el segundo lugar del concurso de cuentos de ciencia ficción, Ficción 2000, decidió aventurarse de lleno por los caminos de la literatura fantástica y ha publicado varias novelas en dicho género, entre las que destacan Identidad Suspendida, Otequín, Yoshimi Paradox, Vacío con forma humana y Ojos como estrellas de neutrones. Ha estado presente además en varias antologías nacionales y extranjeras. eh, la última fueron Quiero la cabeza de Bram Stoker, The Cure, Canciones de cuna para desintegrarse y Cyberpunk, el 2023. Es creador de la superhéroe Atómica, cuyas aventuras en formato cómic escribe desde el año 2010. Además, es co-creador de la webcomics Z, Atom Candy, Nuevos Próceres y la novela gráfica Cóndor y Huemul. Sergio, adelante. Gracias. Gracias por la invitación y también aprovechando que hay algunos amigos presentes. Gracias Armando, gracias Pablo, Diego, Sergio por supuesto, que son amigos y colegas y compañeros en este largo viaje de la ciencia ficción, la fantasía, la novela negra. Y también quiero saludar a los amigos, a los colegas que partieron, Omar Vega, Sergio Meyer, Miquel Barceló, Marco Rauch. Y siempre es bueno recordar a nuestros colegas y a nuestros maestros también, y a esos gigantes y a esas gigantes sobre cuyos hombros hemos estado de pie y hemos podido ver más lejos. Así que, en honor a la brevedad también, voy a leer un acertijo que, por supuesto, este acertijo no lo inventé yo, pero está incluido aquí en el libro, así que lo voy a leer. Muy bien, estás de visita en una remota isla desierta habitada por 100 dragones amistosos, todos los cuales tienen ojos verdes. No han visto un humano en siglos, por lo que están muy emocionados con tu llegada. Te muestran la isla y te cuentan todo sobre su estilo de vida. Parecen ser bastante normales en lo que a dragones respecta, pero entonces descubres algo extraño. Los dragones tienen una regla en la isla que establece que si uno de ellos alguna vez descubre que tiene ojos verdes, a la medianoche del mismo día en que haga dicho descubrimiento, deberá abandonar todos sus poderes de dragón y convertirse en un gorrión de cola larga. En la isla, sin embargo, no existen los espejos y los dragones nunca hablan acerca del color de sus ojos, por lo que han vivido en la más completa ignorancia por los siglos de los siglos. A tu partida, todos los dragones se reúnen para despedirte y en una emotiva ceremonia tú les agradeces por su hospitalidad. Entonces decides comunicarles de lo que están al tanto, algo de lo que están al tanto, ya que cada uno de ellos puede ver el color de los ojos de los demás. Les dices que al menos uno de ellos tiene ojos verdes y luego de esto te marchas, sin pensar en las eventuales consecuencias que podría acarrear tu revelación. Asumiendo que los dragones son infaliblemente lógicos, ¿qué ocurre luego de tu partida? Esa es la pregunta. ¿Alguien la puede responder? ¿Qué ocurre luego de la partida de este humano que les ha dicho a los dragones que al menos uno de ellos tiene los ojos verdes? Es muy difícil de resolver esto, pero el protagonista, por supuesto, lo resuelve y le dice, después de mi partida de la isla, los 100 dragones se convierten en aves. ¿Cuándo se convierten en aves? Pregunta la esfinge. A la medianoche del día 100, contesto. Esa es la respuesta correcta, replica la esfinge y se desvanece en una nube de partículas. Esto todavía yo ni siquiera lo puedo entender hasta el día de hoy. Esperaba que gente, universitarios, profesores, pudieran responderlo por mí, pero estas instancias sirven para seguir buscando la respuesta, así que muchas gracias. Gracias, doctor.
Muy bien, muchas gracias a los lectores, a Fabián, Ana María, Ignacio, Sergio y por supuesto también a Lina. Bueno, ahora es momento de si desean hacer alguna pregunta a alguno de los autores por algo biográfico o algo referido al texto o simplemente una pregunta que quieran realizarle. No sé si hay alguien que quiera abrir, digamos, a este momento. Perdón, Sergio, ese acertijo es parte de la novela, ¿es una novela o un cuento? Sí, es parte de la novela. Es que el protagonista se enfrenta, es como, por supuesto, es una esfinge. Es la esfinge la que le plantea el acertijo. Entonces, sí, es parte de la, ¿Hijo de la novela o hay otros? digamos que es una novela laberíntica, al estilo borgiano. Y perdón por mencionar Borges, pero lo he leído, entonces. Sí. Y sí, es digamos el acertijo más importante porque está hacia el final del libro y cuando se resuelve, el protagonista se muere. Toda novela debe terminar, según Richard Ford, en una muerte. Así que sí, eso es. Bien. Y por supuesto todavía no entiendo el acertijo. Quiero ir allá a un profesor de matemáticas que hay por allá que escuché que Sí, seguro sí. me podría explicar. Sí se veían, pero no hablaban de. O sea, yo no le decía a usted, por ejemplo, cuál era su color de ojos, Ok. y usted no me decía a mí. Pero Y no cada habían uno espejos, sabía que había 99 no, dragones con ojos verdes. claro. Ok. O eran 100, ya no me acuerdo. Soy muy malo para los números. En el 100 en total, pero digamos, no se veía a sí mismo, pero veía a los otros 99. Me duele la cabeza de solo pensarlo y leerlo, pero sí. Ahora, quiero hacer una pregunta mientras ustedes van pensando alguna otra. Por ejemplo, Fabián, ¿tú cómo definirías la novela fantástica? ¿Ya? ¿Qué ingredientes debe tener para que entre en la categoría de lo fantástico y no se aleje del género, digamos? Si alguien de aquí quiere escribir, por ejemplo, un cuento fantástico, ¿qué debe considerar en ese evento? Bueno, tal como lo dijo, la fantasía y la ciencia ficción siguen caminos distintos. Ray Bradbury dijo que la fantasía es pararse en el borde del acantilado y saltar a él. En cambio, la ciencia ficción solo te inclinas en el borde y te balanceas. En ese sentido, la fantasía lo que hace es particularmente explorar aquellos eventos que en alguna medida no van a ocurrir, porque en un ámbito fuera de lo que habitualmente manejamos como física o como lo real. Pero también hay autores que han dicho que la fantasía es un reflejo de la realidad. Lo que ocurre en la vida diaria, en la vida cotidiana, en el medio en el que estamos, ¿cierto? Es representado a través de alegorías. Por lo tanto, uno podría tomar hechos de la vida real y transformarlo en un cuento, en una historia alegórica que en alguna medida nos va contando, nos va relatando ese hecho que es real, pero adornado con una serie de elementos que lo sacan de la cotidianidad. En mi caso en particular, la fantasía me ayuda a abstraerme de lo real, de la presión real, de la vida diaria, y me hacen caminar en caminos ruteros o derroteros que actualmente uno no transita. Eh, Cada quien en realidad puede ir definiendo de qué manera puede contar esa historia. En mi caso en particular, como digo, por una situación de vivencia de mi juventud y de mi adolescencia, yo busqué la fantasía, la historia fuera de lo usual, fuera de lo común, de lo cotidiano, para abstraerme de la situación difícil que estaba viviendo en aquel entonces, con una separación de mi padre, una situación económica compleja, la situación económica que se estaba viviendo en el país, etc. Entonces, otros buscaron tal vez un escape a través de o la droga o lo que fuera. Yo lo busqué a través de contar historias y sentarme yo mismo en un medio fantástico donde las cosas fueran de una manera distinta, mucho más gratas tal vez, donde hubieran personajes fantásticos y cosas que uno desde niño va arrastrando. Soy un apasionado
de las historias de aventura, entonces quise insertar todo eso. Eso me llevó a este mundo de la literatura, a escribir historias, mis propias historias, mis propios cuentos, llevados de una manera fuera de lo cotidiano, fuera de ese mundo duro y difícil. Ok, muchas gracias. Es una confesión bien importante, ¿no? ¿Cómo nace? Quería hacer una pregunta a Lina. Lina, ¿cómo es la experiencia de enseñar escritura creativa en Nueva York? ¿Con qué tipo de alumnos te encuentras y qué tipo de textos se producen allá? Gracias por la pregunta y me interesó mucho lo que dijo Sergio también. A ver, siempre hay una especie de debate entre si se puede enseñar a escribir o no. Yo pienso que lo que se afina en una escuela de escritura creativa es sobre todo un hacer técnico, es decir, la artesanía de la escritura. Lo mismo que en una escuela de arte o de artes visuales o de música. Ahí hay una práctica en la que uno puede introducir ciertas técnicas y sobre todo enseñar a leer creativamente, como autor o autora de ficción o de no ficción. Lo que no se puede enseñar es el imaginario, porque eso lo trae cada uno, ¿no? Eso es la pulsión que habita en la mente de cada ser humano y que genera, digamos, diferentes escenas, diferentes relatos. Entonces, eso no se puede enseñar. Eso es lo que cada uno trae como material propio. Lo que se puede enseñar es la técnica literaria y la lectura. Lo que yo hago en el máster de escritura creativa de la Universidad de Nueva York, que es un máster de escritura creativa en español, es dar ciertos contenidos en mi clase. Por ejemplo, el año pasado estuvimos en un curso que se llamaba Escribir al otro animal, pensando, digamos, en cómo acercarnos a esa otredad, ¿no? Entonces, parte de la clase implicaba leer una serie de textos sobre, desde y a partir de animales. En la literatura latinoamericana sobre todo, pero no solamente. Y realmente leímos unos textos muy extraordinarios y a partir de ciertas consignas, de cosas que estaban en los textos ya escritos, les iba pidiendo a mis estudiantes que fueran escribiendo. En fin, usando una frase del inspector, usando los adjetivos de Droguet, usando, etcétera, ¿no? Y la verdad es que salieron textos muy extraordinarios, siempre sobre algún animal o desde un animal. Y la verdad es que me quedé muy contenta, hicimos una publicación online en la revista Temporales, así que, en fin, hubo ahí una serie digamos, limitaciones creativas, como diría el taller Oulipo, y salieron cosas muy, muy lindas. Y lo otro que hago también es dirigir un taller, pero eso es una cosa mucho más estándar en la que cada uno de los eh, alumnos y alumnas, escritores emergentes, traen sus textos y los sometemos a discusión, análisis y intento de mejora. Ok, muchas gracias, Lina. Muy amable. Adelante. ¿Cómo se acercan los escritores a esta cultura de superhéroes que invade toda la industria cinematográfica y la televisión mundial? Pregunto porque soy de una generación y teníamos un superhéroe que se llamaba Super Cifuentes, extraordinario dictador chileno, gran Vidal, etc. Y lo traigo a colación porque a mí me interesa ver cómo ellos eh, se acercan, estaba pensando en Argentina, la propia experiencia en Chile, a estos superhéroes, entre comillas, que son parte, sin duda, del mundo fantástico. Bueno, yo soy casi un especialista en superhéroes, porque escribo cómics de superhéroes hace ya casi 20 años, he publicado muchísimo, pero ahora justo estoy de salida. Así que no sé si puedo responder la pregunta, pero porque ya estoy como saturado, saturadísimo. Pero más que todo, el cómic, por supuesto, también es parte de la literatura. Pero usted mencionó, estamos invadidos por una cosa muy norteamericana, del superhéroe norteamericano. Antes de Super Cifuentes existió el Capitán Júpiter y había una larga tradición de héroes de la jungla, por ejemplo, estaba Mizomba, estaba, bueno, tenemos también una larga tradición de superhéroes, pero muy ignota. Ese Capitán Júpiter, por ejemplo, tenía un nombre norteamericano, vivía en una ciudad que no era de Chile. Entonces,
era una copia de, digamos, del superhéroe norteamericano. Ahora ha habido un cierto boom de publicaciones de cómics chilenos, de autores chilenos, buscando una identidad propia, recogiendo los mitos y haciendo superhéroes, muchos relacionados a los pueblos originarios. Y en ese sentido, yo veo que no hay tanta copia ya de lo norteamericano, pero sin duda que los más jóvenes, los más pequeños, yo hago clases, yo hago talleres de cómics a niños muy pequeños, a niños con necesidades educativas especiales también, y sí, están muy permeados, muy influenciados por esto, pero finalmente es una cosa que está en el medio ambiente y hay responsabilidad de los docentes, de los profesores y las profesoras de mostrarle otras alternativas. Pero para mí es un arma de doble filo esto del superhéroe. Frank Herbert, sabemos que Frank Herbert, la saga de Duna, era su exploración del concepto del superhéroe. Este Paul Atreides, este Mesías, este superhombre. De hecho, en Duna está lleno de superhombres y supermujeres. La Bene Gesserit son los navegantes. Entonces, él explora ese mundo. Como él decía, el héroe es complicado para la sociedad, el héroe es trágico, pero el superhéroe es catastrófico. Y Y la sabemos última que, película de Zack Snyder, que muestra esos claroscuros del superhéroe. claro, ahora último, los superhéroes, donde hay superhéroes, hay destrucción, hay desolación, hay caos. Entonces yo creo que no sé si estamos regresando al héroe como alguien a quien ver como un modelo de virtud, porque tampoco lo eran. Si nos retrocedemos hasta Gilgamesh, incluso después los héroes grecorromanos, Teseo era un desgraciado, dejó abandonada Aquí, a Ariadna, la dejó abandonada en una isla, después la encontró Dionisio, etcétera. Eran todos los dioses, los héroes, eran personas de reputaciones bastante discutibles. Entonces, finalmente, ¿qué héroes tenemos? Finalmente, los héroes de verdad, los héroes reales, la gente que ayuda a los demás, yo venía por acá, había un albergue donde había gente haciendo fila para entrar un poco más allá. Esos son los héroes de verdad. Las enfermeras, los médicos, los bomberos, etcétera. Y esta otra es una sublimación que yo pienso que puede llegar a ser nociva, pese a que yo justamente he llegado a esa conclusión porque lo he explorado muchísimo. Lo he leído, lo he investigado, lo he escrito y ahora estoy como en una... me quiero alejar de eso y quiero alejar también a mis alumnas y a mis alumnos de eso. Lo encuentro ahora un tanto nocivo. Sí, eso. Perdón, eso no nos lleva a suponer que en esa hipertrofia del universo de los superhéroes existe el uso del superhéroe para cierta, aunque suene un poco paranoico, ¿no? Pero cierta forma de dominación de las conciencias. Totalmente. El superhéroe es muy propagandístico Claro. y lo malo que tiene el superhéroe, una vez más, es que defiende el status quo. Entonces, ahora si analizamos también la cultura contemporánea, se ha tomado mucho al villano como protagonista y hay una especie, está por ejemplo Maléfica, que era una bruja malvada en Disney, la presentaron como una suerte de antihéroe. Cruella de Vil, Harley Quinn de enemiga de Batman. Todo esto, hay muchos villanos que ahora se ha convertido en el héroe. ¿Por qué? Básicamente porque estamos en una sociedad que quiere o ve algo más proactivo que el superhéroe que es reactivo y defiende el status quo. Entonces el superhéroe finalmente nos deja estancados, no nos permite avanzar, porque lamentablemente para poder avanzar tiene que haber destrucción, tiene que haber recambio, tiene que haber voces disidentes, tiene que haber choque. Y es algo como humanidad, no sé, en algún momento quizás lo resolvamos, pero estoy totalmente de acuerdo con lo que usted dice y el superhéroe desde su inicio se usó para objetivos propagandísticos, desde que tenemos un Capitán América o un Superman que defendía el sueño americano, que incluso se dieron cuenta ahora los americanos y le cambiaron eso, ya no va en el eslogan de Superman, lo que por supuesto enfureció a los republicanos y a toda la gente de allá de ultraderecha. Pero sí, ahora, claro, el superhéroe también es tiene mucho significado. Entonces va a depender del autor, de cómo lo tome, lo deconstruya tal vez, pero hay que tener cuidado ahí porque si lo desarmamos demasiado ya no es un superhéroe, Pero es otra cosa. el uso mismo de la palabra héroe, siendo, siendo hincapié en lo que dijiste del héroe cotidiano, el que ayuda, el solidario,
ese es el verdadero héroe, nos ha deformado la idea del héroe. Totalmente, o sea, la idea del héroe es otra cosa. El héroe es otra cosa, eso no es un héroe. No, el héroe, como decía yo al principio, este personaje trágico que siempre termina mal. O sea, muchos héroes estaban en el Hades, después Hércules iba y Teseo creo que estaba sentado en una silla, y lo tiene que arrancar de la silla donde está pegado. Estaban todos en el Averno, todos terminaban mal, Edipo se arrancaba los ojos, todos terminaban muy mal. Entonces, ese vendría siendo la idea del héroe, ¿verdad? Ahora tenemos el concepto del héroe finalmente, incluso no es bueno aplicarlo a las personas, digamos, que ayudan a los demás solidariamente o que desinteresadamente se suben a un edificio en llamas, uno lo puede ver en TikTok y salva a un perrito que está por ahí arriba. Entonces, es complicado, pero el superhéroe, cuando le agregamos al héroe, además lo de super, vuelvo a Frank Herbert, se vuelve ya en algo catastrófico, porque el héroe involucra a demasiada gente, el héroe, con sus actos de heroísmo. Pero el superhéroe ya puede involucrar a nivel continental a la humanidad entera. Pensemos en ciertos personajes que han como, tenemos algunos ahora, no los voy a mencionar, No, por favor. pero sí, sí, tenemos algunos en estos momentos. Sí, hay uno que muchos de ellos por allá que se ponen en peleas con Elon Musk y todo eso. No, pero Entonces, sí, realmente hay un nivel propagandístico que surgió, o sea, tuvo su mayor pique en la década de los 60, después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, obviamente, a través de la radio y de la televisión, el afán colonizador de Estados Unidos se representaba con el superhéroe y las ganas de tener una American Way of Life. Entonces, yo creo que esa fue la vía por la cual el superhéroe prendió en Estados Unidos, bajo el, ¿cómo se llama este señor? Que aparece de cameo a veces en Stan Lee. Stan Lee. Es un invento muy Entonces, norteamericano. es en muy todo caso. norteamericano y bastante, valga la redundancia, fantástico en el fondo, porque son perfectos prácticamente. Incluso podrían asociarse a los santos, los superhéroes, a la idea de santo. Pero sí, yo creo. Perdón, María Inés. Muchos jóvenes en el auditorio y la celebran. Si hay apoyo del Estado en ese sentido. Tenemos a alguien que es dueño de una editorial, No soy dueño de una editorial. el director entonces. Tampoco. ¿Qué es? Nada. Un autor de su editorial. Un acertijo, dice. El acertijo. Color de ojos. Bien, verde ahí. Entonces no va a responder. Bueno, Marco, ¿quién va a responder? Bueno, la verdad es que, sobre todo en este género, el género fantástico, que en el canon nacional ha estado muy bien en una posición bastante baja, salvo algunos años atrás que empezó a analizarse el género fantástico ya en estudio y en este tipo de encuentros. Este es como el tercer o cuarto encuentro que se realiza gracias a la colaboración de Letras de Chile y a una propuesta que ha encantado a los académicos, pero ha sido difícil. Yo, si me remonto a unos años atrás, 10, 20 años atrás, era muy difícil publicar. La mayoría de los autores publicaban con un seudónimo para que no lo relacionaran con el género fantástico. Aparecieron algunas editoriales, por ejemplo Puerto de Escape y otras más, que son editoriales independientes, que empezaron a acoger los escritos de los jóvenes. Hoy día tenemos muchas editoriales independientes y la propuesta de posibilidades para jóvenes de poder publicar una obra es bastante más amplia de lo que tuvieron nuestros colegas y nosotros mismos hace algunos años atrás. Entonces, si la pregunta es hoy día hay posibilidades. Hay editoriales independientes. Lo que sí se busca es que la obra sea de calidad literaria, porque queremos sacarle ese estigma que tenía, que se le impuso al género fantástico en los estudios académicos de muchos años atrás, porque se pensaban que eran cuentos de hadas, cuentos para niños, cuentos de ficción y cuentos que en realidad no aportaban nada a la literatura. Y hoy día vemos que sí aportan. Tenemos escritores de renombre latinoamericanos que han participado en esta versión y en otra de los encuentros literarios, y vemos que se están tocando y se están creando obras literarias muy profundas,
con una calidad y arte en la letra muy avanzado, y eso también le pone una cuota de complejidad a los jóvenes. Entonces, en mi caso en particular, yo no nací en el mundo de la literatura, que al inicio me dediqué a escribir porque quería abstraerme de la realidad que yo estaba viviendo. Pero entendí que había que aplicarle a esto calidad literaria. Para eso participé en un taller que dirigía Diego Muñoz Valenzuela, que está aquí presente. Fui un alumno de ese taller y empecé a aprender el arte de escribir, de esta artesanía maravillosa de poner en el texto historias, con un lenguaje que fuera comprensible y además fuera artístico. Entonces, hoy día es más fácil, entre comillas, pero también hay un tema económico, un tema mercantil de por medio, que hay que pagar para hacer, publicar una obra y el costo de las publicaciones es alto, el costo de imprimir una obra también es alto, el costo de la edición también tiene un monto que a los jóvenes también les va a impactar. Entonces, si hay posibilidades de escribir y de publicar, sí las hay, pero también hay un tema económico de por medio que le pone ciertas trabas. Lo- Permiso. A mí me da la impresión que el género fantástico, el de ciencia ficción, generalmente acá, por lo menos en este país, ha sido ninguneado en dis- siempre ha sido ninguneado en el fondo y mirado a huevo, básicamente. Y lo que pasa es que también en la actualidad hay más posibilidades de publicar, a veces financiando el producto y todo lo relacionado a eso, pero generalmente eso también conlleva que ciertas editoriales para mantenerse estén publicando libros que son más o menos nomás, tirados para malito. Entonces eso también conspira para que nadie se ningunee más la ciencia ficción, pero de que hay un auge en la actualidad, por lo menos acá en Chile, lo hay, pero está el tema económico que es bastante fregado porque probablemente muchas editoriales no que están dedicándose al género eh, piden costear el producto, pero y lo otro es que el mercado es demasiado pequeño aquí en Chile. Cuesta mucho publicar también, o sea, cuesta publicar novelas realistas de amor y, bueno, ciencia ficción no, se toma mucho en cuenta, también hay mucho trámite. Pueden pasar 6 meses y no, o te dan una respuesta negativa o no te la dan. Entonces, no, por ese lado no, es bastante complejo el panorama, pero como dice el colega, hay que dominar la técnica para hacer una buena novela de ciencia ficción, o fantástica, o de zombies, todos tienen su truco en el fondo. Y yo no quiero dejar de mencionar al Fondo del Libro, porque este evento dice aquí, proyecto financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura. Este libro mío también lo financió el Fondo del Libro, el Estado. Entonces, pero lo financia a través, como dice esto, es un concurso. Entonces, es medio canalla ponernos a concursar como en carrera de caballo a los artistas, a los autores, a los docentes porque es un concurso de proyectos. Entonces no estamos presentando la obra, es como si llega James Joyce con el Ulises, ¿verdad? Y no, porque tiene que ser un proyecto. Presente 30 páginas de eso y vamos a evaluar eso. Entonces, eso depende de que los evaluadores sean los correctos, que se alineen los planetas. Yo, por ejemplo, presenté un Un tema de proyecto. moda. Claro, también, aquí mis colegas saben, yo presenté el mismo proyecto 5 años seguidos al fondo, sin cambiarle una coma, y lo gané al quinto año. Es una novela gráfica ambientada en Punta Arenas. Eh, con el presidente que tenemos ahora, curiosamente salió recién. Y en la evaluación, pero en la evaluación fue muy, muy buena la evaluación, porque recién me di cuenta que evaluó a alguien que había estado en Punta Arenas, porque me hablaba de la paleta de colores, me hablaba de cómo se notaba que era el viento, que era la luz que hay en Magallanes, que no es toda, en Chile hay distintas, tenemos distintos medio ambientes, distintas atmósferas, entonces es bien canalla esta cuestión de los concursos, uno hasta de repente se siente mal porque gana y hay colegas que llevan 20 años y después de 10 años, 20 años, recién ganan. Entonces, eso me parece, yo lo hablé en su momento con quien era la Seremi de Cultura allá en la región de Valparaíso. Yo vengo de allá, vivo allá, y le dije, por ejemplo,
A mí ya, bonito, a todos nos encanta el objeto libro, ¿verdad? Uno escribiría, publique o no publique. Pero yo, ¿qué hago con esto después? Tengo cajas y cajas en mi bodega, en mi casa, porque no tengo distribución. Entonces, el Estado no viene aparejado con la distribución. Entonces, por ejemplo, este libro primero gana creación, después lo tengo que postular a edición, para que me den la plata para editarlo y publicarlo. Entonces, y ahí puedo perder. No, si llego con el argumento, pero le dieron beca de creación, ahora quiero que me lo publiquen. También pueden decirme que no, que ha pasado. Y después de eso, ¿qué hago con el libro? Tengo que moverme yo Sí, oye, en la distribución. déjame agregar algo. Hay el tema, Marínez, de la distribución, la publicación y todo esto, el género fantástico negro. Tenemos una mesa en la tarde también que va a preocuparse justamente de ese enfoque, la discusión de los colegas muy, muy importante, pero no quiero dejar de mirar que hay preguntas también. Pero antes de eso quiero decir que nuestro amigo Sergio tiene en el pecho un superhéroe, ¿sí o no? El superhéroe es contradictorio. Así Pero que, ese sería Flash, ¿o no? ¿Ese es Flash, o no? a ver, Sí, lo que yo dice eso. quería Sí, agregar es que Flash. también, si Sí, bien hay un Tenemos que auge, meter. también no hay, los tirajes son pequeños, la distribución, no hay muchas librerías tampoco, están cerrando muchas librerías acá en Santiago, parece que para la gente le gusta ver más una teleserie que están leyendo, y, y lo otro es que básicamente es un mercado muy pequeño que tiene preferencia por las sandías caladas del extranjero, entonces es muy complejo dedicarse a la literatura actualmente. Perdón, Julio, ¿quiere apuntar algo? Sí, ya, modo de comentario, generar una pregunta. No hemos hablado de lo neofantástico, ¿sí? Como lo define más bien Cortázar. En el sentido, por ejemplo, que en el tema del dragón, en el neofantástico, como yo lo entiendo, eh, es algo que trastoca la realidad. En el primer escenario que dice Sergio, es algo cotidiano, vivimos con eso, algunos lo llaman maravilloso, ¿cierto? Pero en lo particular a mí me interesa más bien esa fantasía donde mi realidad cotidiana es trastocada por algunos elementos. Y ahí se combina lo psicológico, puede haber un dragón, por supuesto, pero ese dragón viene a remover mi status quo. Y a partir de eso se va construyendo, digamos, realidad. Entonces la pregunta, comentario va, ¿cómo abordamos también ese tipo de literatura donde no hay superhéroes, donde en realidad a lo más tenemos este héroe que quiere salir de ese estado de depresión o de ordinario y de repente se encuentra con algún portal o algo así que va a cambiar, pero a nivel más alegórico, simbólico? ¿Cómo, cómo ustedes como creadores incorporan esos elementos? ¿Hay interés por abordar esas temáticas? Un poco esa es la pregunta que no hemos hablado de los nuevos. Sí, ok, yo lo voy a parafrasear para que se escuchen todo. Yo creo que la diferencia, la pregunta tuya es por qué, cómo se define lo neofantástico por un lado y qué diferencia hay entre Cortázar, que escribía lo fantástico, versus la literatura actual de los colegas que escriben de dragones y figuras así, ¿no? Un poco a eso apunta. Sí, más o menos sí. Básicamente lo que apunta es, estas temáticas están dentro de las preocupaciones de ustedes en eso. A lo- En eso a lo mejor es un tema aparte, no lo consideran. Uno podría hacer un juego estilístico, o sea, leer un cuento como La noche boca arriba y hacer su propia versión, pero sería un homenaje al autor. Lo que pasa es que generalmente uno va captando ciertos patrones en los textos, los cuales te dan alguna salida para poder enfocar los propios textos. Entonces, por ejemplo, claro, uno podría leer a Cortázar, tengo entendido que hay un cuento que se... Yo hice un ejercicio parecido en un cuento. Hay un cuento de Cortázar que se llama Carnicerito, no, Torito. Y yo hice un cuento de boxeo también narrado con oralidad, etcétera, y también se llama, bueno, hice el mismo juego, pero no, yo creo que hay que estudiar bien al autor, cosa que es bastante extensa, y ver cuáles son el engranaje oculto que hay en él. Y a veces puede ser considerado alguna interpretación mala del propio autor al leer a Cortázar, pero
nadie tiene la prueba de que eso, lo que plantea Cortázar a escondidas sea lo que probablemente tú pienses de que quiso poner Cortázar en el texto. Eh, y, y eso, yo creo que básicamente hay que leer mucho y releer mucho y ver cuáles son las estructuras que hay, cuáles son, de qué va el texto, cuáles son la estructura que tiene, el andamiaje, los personajes, la utilización de adjetivos, eh, por qué ciertos personajes se llaman de una forma y en otros lados no. Ignacio, Eh, ¿me permites complementar con eso? Pero para lograr, digamos, verlo de otra manera. Tal vez, Ana María, no sé si te incomodaría la pregunta, pero tú podrías decirnos cómo ve Cortázar lo fantástico, porque él también habla del género fantástico, entonces, ¿cómo lo vería? Es un escritor argentino. Los escritores argentinos no tenemos literatura fantástica, somos literatura fantástica. Todos nuestros grandes maestros han escrito cuentos fantásticos combinados con cuentos realistas. Entonces, Borges, Casares, Cortázar, de Nevi, Blanche, nombren al escritor que se le ocurra y todos, digamos, combinan el realismo con lo fantástico. Entonces, para nosotros lo fantástico no es una categoría aparte de la literatura es fantástica. Es igual, o sea, yo tengo que hablar esta tarde en la mesa de publicaciones y no hay colecciones ni editoriales que pongan aparte lo fantástico. Es todo está mezclado y combinado, ¿no? Todo es literatura. No se separa, no hay un lugar particular para lo fantástico. Después de lo que estábamos hablando acá, yo noto que hay una confusión entre dos cosas que para mí son bastante diferentes, que una es la literatura fantástica y otra es el fantasy. El fantasy para mí no es literatura fantástica, digamos, lo que escribe Tolkien, por ejemplo. Le falta como el principio de incertidumbre. Es un mundo donde realmente las cosas son así, punto. Y, y no tiene ese principio de incertidumbre que pide Todorov para la literatura fantástica. Y por algo se lo llama fantasy, por algo se inventó un nombre aparte para ese género, ¿no? No sé si estarán de acuerdo o no. ¿Que le hayan puesto otro nombre? Que sea algo diferente de la literatura fantástica, el fantasy. Digamos, no alcanza con que aparezcan dragones o esté la Tierra dividida en tres tipos de seres, no totalmente humanos, etcétera, etcétera. No tiene que haber algo más y algo diferente para que sea verdaderamente literatura fantástica. Yo Sí. en una ocasión tuve la oportunidad de hacerle una entrevista a un narrador ganador del premio Minotauro en España que se llama Víctor Conde, y él me establecía que para tener éxito en las editoriales propiamente tal, había que ceñirse mucho al género, de cierta forma. Mientras más experimentación haya, obviamente no va a interesar. Entonces yo creo que la clave está en eso, lo que acabo de decir. O sea, si va a hacer una novela policial, ceñirse a eso, no hacer experimentaciones ni cosas raras porque no va a tener la llegada ni la aceptación de la empresa dedicada a eso. Entonces. Cosas raras se nutren. Sí, pero lamentablemente las editoriales no se nutren, no les gusta eso. Pero sí, no, a mí en lo personal yo apuesto por las cosas, por las cosas que no han sido hechas ni realizadas, pero lamentablemente estaba hablando del caso de estas editoriales que ponen estos premios y eso. Ahora yo quería agregar algo para responderte a ti, por ejemplo, como también tomando todo lo que se ha dicho. Por ejemplo, el Aleph, ¿verdad? Eso yo creo que solo hay un Aleph y solo la presencia de ese Aleph, bajo ahí la escalera del peldaño, afecta a toda la narrativa y a todo el, digamos, a todo el mundo del protagonista. Pero no hay muchos Aleph. A diferencia, por ejemplo, en la obra de Dan Simmons, de Hyperion, la saga de Hyperion,
Como hay muchos portales, si tomamos, por ejemplo, no, al Aleph solo como un portal, ¿verdad? Para pasar. El solenoide también, de hecho, eso, Y ahí tenemos todo un medio de transporte a través de la galaxia, podemos colonizar la galaxia de esa forma. Entonces, es cierto, tenemos en los japoneses que tienen mucho término para todo, tienen el género del isekai. El isekai es cuando tú, por ejemplo, pasas al mundo de Tolkien. Entonces ahí tenemos a una persona del mundo, digamos, real, que pasa a un mundo de fantasía. Entonces, ese es el Isekai. Y tenemos cuando se pasa algo del mundo de fantasía a nuestro mundo, digamos, como el Aleph, o hay un relato de Stephen King que de la taza del baño aparece un dedo, se llama el dedo móvil. No tiene ninguna explicación, como muchas cosas que escribe Stephen King también. Entonces, sí, eso pasa también. Y cuando es ciencia ficción, Darko Subin lo denomina el novum. Y el novum es un artefacto, un descubrimiento, algo que afecta toda la historia. Por ejemplo, en Tigre Tigre de Alfred Bester, es que todos yauntean, podemos teletransportarnos espontáneamente. En una obra de Philip Dick, por ejemplo, un novum puede ser, ¿cuál es esa de la droga? Toman una droga, están en Marte, los tres estigmas La de Ubik, No, ¿no? son tres estigmas. Sí, de Palmer Eldritch, sí, marcaban unas cosas así. Entonces, ese es el novum de ahí. Pero también es Bueno, en Unica hay algo parecido. también sí, Dick usaba mucho eso, pero eso es algo que dijo Darko Subin, no tengo por qué hacerle caso tampoco, pero es algo que yo leí y me interesó y lo encontré que se puede aplicar a bastante ciencia ficción, si no bien a toda. Eso del novum. Y a la mía, por supuesto, también. Yo también tengo un novum, varios novum, cuando digo esto es más o menos ciencia ficción. Ahí para Ok. cerrar ahí. No sé si quedó claro por acá, ¿no? La respuesta, Julio, estuvo... para generar la conversa. Nos acercamos un poquito. Acercamos un poco. Sí, bueno, Sergio está ratificando lo que acabo de decir, que hay que releer todos los textos y tratar de analizarlos, pero ese análisis es un exégesis, es interpretación de uno. Uno tiene que hacer la interpretación personal, y puede que esa exégesis no la piense un profesor de literatura que hace clase en Cornell, pero la gracia es estar haciéndolo personalmente. Y comparamos notas en instancias como esta. Sí. Antes no es que queden claras las cosas. Sacamos- Sí, totalmente. Sí. Estoy de acuerdo. Ahí, seguramente con ganas de escribir, ¿no? Claro, Motivados por la escritura. Sí, tiene razón para entender. sí, sí. Sí, yo creo que esta mesa se hace con ese fin, digamos, de ampliar un poco y de hacer una suerte como de confesión, como la que hizo Fabián, una poética de cómo uno escribe, por qué escribe y para qué escribe, digamos, que son las preguntas esenciales de cualquier escritor, digamos. Tierra plana. Dicen que la tierra no ¿qué hacemos? La realidad. Sí, Es curioso porque generalmente estamos viviendo lo que plantea Platón en la alegoría de la caverna, o sea, toda la gente está revisando celulares, viendo una imagen que, en realidad, que no se constituye de la esencia de la verdad inmutable de las cosas en el fondo. Pero sí, en el caso mío, yo al igual que el colega sentado ahí, yo también empecé a escribir por método de evasión en el fondo. Eh, en lo personal me hundí en una obsesión mental con respecto a lo que es escribir. Pero, como dice Bolaño, en cierta forma, lo natural es leer en el fondo, no escribir. Escribir implica cierta, cierta idea, entre comillas, suicida con respecto a lo que es el diario vivir común y silvestre, eso que se plantea con el estilo de vida de cada pueblo, de cada sociedad en el fondo. Pero en el tiempo actual es bastante difícil, sobre todo no me estoy refiriendo es difícil dedicarse en cuerpo y alma a esto. No solamente por las cosas económicas ni nada de eso, sino que más bien por la opción espiritual y un poco kamikaze en el fondo. Lo natural es soñar.
Mm, sueño. sí. Y bueno, lo que soñamos mundos maravillosos, a veces todos. Despertar ya se perdió las tres cuartas partes, 80% por hablar del sueño. ¿Qué hacemos en el resto de la vigilia con una cotidianidad asombrosamente mediocre? Tratamos de recuperar, cuando estamos en la literatura, el arte en general, para recuperar algo de esa aurelimbre maravillosa, fantástica, incomprensible, más allá de las teorías analíticas que existen y que nos dan unas pautas. Pero no somos psicoanalistas, no somos psiquiatras, somos escritores, somos funcionales a una visión del mundo muy diversa, muy caótica. Venimos del caos y tratamos realmente de ordenar el caos, no, nos sumamos al caos, nuestra visión de nuestro ejercicio de la literatura. Es apasionante, por eso este tipo de reuniones son hermosas, ¿no? Y de que haya un señor, un escribano diciendo, bueno, se decidió tal cosa. No se decidió nada, se decidió que hay que seguir, más allá de los condicionamientos editoriales, capitalistas, socialistas, reales. Hay que seguir, no podemos bajar los brazos, podemos dejar que la imaginación, la falta de imaginación, nos apabulle. Oye, y Guillermo, y para sumar a lo que tú estás diciendo, parezco un continuador de matinal, digamos, pero tengo que decir que la mesa siguiente es tan importante porque se va a hablar de cine y literatura, digamos. Entonces, el cine también es una práctica, ¿no es cierto?, que está muy cercana a la literatura escrita, digamos, lo visual, que también el cine la sensación de entrar en un mundo distinto es más próxima, ya es más inmediata. El creador cinematográfico, el creador, Exactamente. la considera, cineastas y Sí, cuando estuviste el día miércoles acá, dijiste que tu sueño fue, fue haber sido cineasta, ¿no? Si no me equivoco. cuando era muchos años, había unas máquinas, ¿te acuerdas? No, son Super 8, que tenían 3 minutos, tenían que ir cambiando rollos, mandándose a revelar, cortando, pegando con pegamento, como si había cabina de montaje. Se ha facilitado tanto el lenguaje cinematográfico, el ejercicio, se ha vuelto algo accesible a cualquier, no digo cualquier, bueno, cualquiera tiene posibilidad de acceder a los espacios. Pero la palabra sigue siendo, o el libreto, en el caso del cine, el elemento esencial. ¿Te fijas? O sea, la palabra sigue siendo lo que se crea acá, digamos. ¿No es cierto? Sigue siendo. Después viene lo visual. Primero está la palabra, como dice la Biblia. Claro, primero el verbo, ¿no? Al principio fue el verbo. Claro, El logo. el logos, exactamente. Oye, nos estamos acercando a casi al final, no sé si alguien quisiera preguntar. Acá, perdón. Sí, no, fantástico. Lo mismo que Pero más, lo más. Depende del marco en el cual esté el marco de la historia. O sea, si hay personajes que tienen la facultad de algo mágico, probablemente ahí funcione, pero depende del personaje que uno va a establecer en la novela o en la narración. Lo mágico podría ser considerado algo mágico, ¿no? En cierta forma, lo fantástico, según mi perspectiva. Estoy hablando de lo que yo veo. Eh, Así. quedé con la duda. ¿Sería lo mismo o que te dicen diferente? Fantástico y fantasy. La magia es una de las formas posibles de lo fantástico. Hay otras, pero sin trucos. Si hay trucos ya es realismo. Bueno, ¿les parece? Fue 1 hora y media, una sesión bastante larga.
hemos conocido a los autores, hemos sabido lo que escriben, ¿no es cierto? Hemos podido charlar en cuanto a algunas definiciones que de repente uno necesita encontrar de boca de los autores. Y bueno, estamos en tiempo, ¿no? Yo creo que ya sería aconsejable ir a tomar un café, creo que afuera hay disponibilidad, y le doy las gracias a todos los presentes, a la Lina, no sé si sigue conectada, Mina Meruane también, también fue un aporte importantísimo para esta sesión. Y bueno, continuamos con una mesa siguiente, que es la mesa que habla de cine y terror, creo, ¿ya? Y ahí vamos a poder seguir conversando de la literatura visual en este caso. Así que muchas gracias a todos.